Si disfrutas de descubrir secretos olvidados de la historia, considera suscribirte y acompañarnos en este viaje. En las profundidades de un pasado tumultuoso, emerge la figura de un emperador cuyo reinado estuvo marcado por la plaga, una calamidad que diezmó Roma. Esta es la historia de Marco Aurelio, el emperador filósofo, y cómo la antigua sabiduría estoica se convirtió en su única brújula en medio de un caos sin precedentes, una revelación que pocos conocen. Nos adentramos en el siglo II de Cristo, en el apogeo del Imperio Romano, un tiempo de aparente prosperidad bajo el gobierno de uno de los 5 buenos emperadores, Marco Aurelio. Educado en la filosofía estoica desde su juventud, su vida transcurría entre los deberes del Estado y la búsqueda de la virtud. Sin embargo, esta era de oro estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Desde las lejanas fronteras del este, una sombra se cernía, una enfermedad tan virulenta que pasaría a la historia como la peste antonina. Esta calamidad forzaría al emperador filósofo a confrontar la fragilidad de la existencia y la inquebrantable fuerza de sus convicciones. Imagina las calles empedradas de Roma, vibrantes de vida, ahora silenciosas bajo un sudario de miedo. El aire, antes denso con el bullicio del comercio y la risa, se carga de los gemidos de los enfermos y el ominoso tañido de las campanas funerarias. La ciudad eterna, otrora símbolo de poder y civilización, se transforma en un laberinto de soledad y desesperación. Cuerpos yacen en las plazas, las piras funerarias arden sin cesar y el pánico se extiende como la propia enfermedad, carcomiendo la fe y la razón. Ante esta desolación, un hombre, a pesar de su inmenso poder, se encuentra tan vulnerable como el más humilde de sus súbditos, su mente estoica puesta a prueba. La peste antonina, posiblemente una variante de viruela o sarampión, llegó a Roma alrededor del año 165 d.C., traída por las tropas que regresaban de las campañas partas de Lucio Vero. Su impacto fue catastrófico. Las fuentes antiguas, aunque a menudo exageradas, pintan un cuadro de devastación sin precedentes. Se estima que la mortalidad alcanzó entre el 7% y el 10% de la población total del imperio, con picos mucho más altos en áreas urbanas como la propia Roma, donde miles morían cada día. Los campos quedaron sin labrar, el comercio se paralizó y las legiones, ya diezmadas por las guerras fronterizas, se vieron críticamente debilitadas. El pánico condujo a la desintegración social, con saqueos y episodios de anomia. La economía, base del poder romano, se tambaleó bajo el peso de la pérdida de mano de obra y la interrupción de las rutas comerciales. La moral pública se desplomó, y el miedo al contagio llevó a la deshumanización del enfermo. En medio de esta disolución, la estabilidad misma del imperio pendía de un hilo precario. Marco Aurelio no era un emperador común, era un devoto estudiante y practicante del estoicismo, una filosofía que enfatiza la virtud, la razón y la armonía con la naturaleza y que enseña a aceptar lo que no se puede cambiar y a centrarse en lo que sí se puede, la propia actitud y las acciones. Para él, las meditaciones, su diario personal y filosófico, eran más que simples escritos. Eran un manual de vida, un consuelo y una guía. Principios fundamentales como la dicotomía del control, distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no, la impermanencia de todas las cosas y la importancia de vivir en el presente y cumplir con el deber, eran el núcleo de su ser. Consideraba que la verdadera felicidad residía no en las circunstancias externas, sino en la paz interior que proviene de una vida conforme a la razón y la virtud, sin importar las adversidades. Esta armadura filosófica, forjada a través de años de estudio y reflexión, sería su baluarte contra el caos inminente.
Ante la embestida de la plaga, la reacción de Marco Aurelio no fue la de un gobernante en pánico o un déspota autoritario, sino la de un estoico en acción. Decretó medidas drásticas de higiene y cuarentena, a menudo impopulares, pero necesarias para contener la propagación. Se abrieron dispensarios y se movilizaron recursos para el cuidado de los enfermos, demostrando una compasión poco común en la época. Cuando la escasez de dinero amenazó con paralizar el Estado, él mismo subastó propiedades imperiales y pertenencias personales, estableciendo un ejemplo de sacrificio que buscaba inspirar a la élite romana. No se retiró a la seguridad de su palacio, en cambio, se mantuvo visible visitando hospitales improvisados y consolando a los afligidos, encarnando la apateia estoica, no la falta de emoción, sino la libertad de las pasiones irracionales que impiden la acción correcta. Incluso frente a la pérdida de seres queridos, incluidos varios de sus hijos y su coemperador Lucio Vero, mantuvo una compostura que sorprendía a sus contemporáneos, viendo la muerte no como un fin trágico, sino como parte inevitable del ciclo natural, un recordatorio constante de la transitoriedad. El punto álgido de la prueba estoica de Marco Aurelio no se limitó a una sola instancia. Fue un período sostenido de angustia, especialmente durante la tercera oleada de la plaga y las simultáneas guerras marcomanas. Con las fronteras germánicas ardiendo y el imperio debilitado por la enfermedad, era fácil caer en la desesperación. Las arcas vacías y las legiones diezmadas parecían presagiar el colapso. Sin embargo, Marco Aurelio no se rindió. Impuso nuevos impuestos, reclutó esclavos y gladiadores para el ejército, medidas extremas para un emperador, y se mantuvo en el frente de batalla durante años, dirigiendo personalmente las campañas. Su resistencia estoica se manifestó en la capacidad de aceptar las pérdidas, pero nunca la derrota del espíritu. Mantuvo la moral de sus tropas, infundió confianza a un senado aterrorizado y a través de su propia constancia encarnó la resiliencia que Roma necesitaba desesperadamente. Su victoria no fue solo militar, sino la demostración inquebrantable de que la disciplina mental podía prevalecer incluso cuando el mundo se desmoronaba. La historia de Marco Aurelio y la peste antonina es un testamento al poder transformador de la filosofía en los momentos más oscuros. Su ejemplo perdura como un faro de sabiduría y resiliencia, demostrando que incluso en el caos más absoluto, el ser humano posee la capacidad de mantener su integridad y su propósito. La plaga pasó, pero la huella de su liderazgo estoico quedó grabada en la memoria del imperio. Su legado nos recuerda que la verdadera fortaleza reside no en el dominio sobre el mundo exterior, sino en el control sobre nuestra propia mente y nuestras reacciones. Si este viaje a través de la sabiduría en tiempos de caos ha resonado contigo, te invitamos a profundizar en estos temas. Suscríbete para descubrir más historias que desafían el tiempo y nos ofrecen lecciones imperecederas. El punto álgido de la prueba estoica de Marco Aurelio no se limitó a una sola instancia. Fue un período sostenido de angustia, especialmente durante la tercera oleada de la plaga y las simultáneas guerras marcomanas. Con las fronteras germánicas ardiendo y el imperio debilitado por la enfermedad, era fácil caer en la desesperación. Las arcas vacías y las legiones diezmadas parecían presagiar el colapso. Sin embargo, Marco Aurelio no se rindió. Impuso nuevos impuestos, reclutó esclavos y gladiadores para el ejército, medidas extremas para un emperador, y se mantuvo en el frente de batalla durante años, dirigiendo personalmente las campañas. Su resistencia estoica se manifestó en la capacidad de aceptar las pérdidas, pero nunca la derrota del espíritu. Mantuvo la moral de sus tropas, infundió confianza a un senado aterrorizado
y a través de su propia constancia encarnó la resiliencia que Roma necesitaba desesperadamente. Su victoria no fue solo militar, sino la demostración inquebrantable de que la disciplina mental podía prevalecer incluso cuando el mundo se desmoronaba. La historia de Marco Aurelio y la peste antonina es un testamento al poder transformador de la filosofía en los momentos más oscuros. Su ejemplo perdura como un faro de sabiduría y resiliencia, demostrando que incluso en el caos más absoluto, el ser humano posee la capacidad de mantener su integridad y su propósito. La plaga pasó, pero la huella de su liderazgo estoico quedó grabada en la memoria del imperio. Su legado nos recuerda que la verdadera fortaleza reside no en el dominio sobre el mundo exterior, sino en el control sobre nuestra propia mente y nuestras reacciones. Si este viaje a través de la sabiduría en tiempos de caos ha resonado contigo, te invitamos a profundizar en estos temas. Suscríbete para descubrir más historias que desafían el tiempo y nos ofrecen lecciones imperecederas. Nos adentramos en el siglo II d.C., en el apogeo del Imperio Romano, un tiempo de aparente prosperidad bajo el gobierno de uno de los 5 buenos emperadores, Marco Aurelio. Educado en la filosofía estoica desde su juventud, su vida transcurría entre los deberes del Estado y la búsqueda de la virtud. Sin embargo, esta era de oro estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Desde las lejanas fronteras del este, una sombra se cernía, una enfermedad tan virulenta que pasaría a la historia como la peste antonina. Esta calamidad forzaría al emperador filósofo a confrontar la fragilidad de la existencia y la inquebrantable fuerza de sus convicciones. Imagina las calles empedradas de Roma, vibrantes de vida, ahora silenciosas bajo un sudario de miedo. El aire, antes denso con el bullicio del comercio y la risa, se carga de los gemidos de los enfermos y el ominoso tañido de las campanas funerarias. La ciudad eterna, otrora símbolo de poder y civilización, se transforma en un laberinto de soledad y desesperación. Cuerpos yacen en las plazas, las piras funerarias arden sin cesar y el pánico se extiende como la propia enfermedad, carcomiendo la fe y la razón. El hedor de la muerte se mezcla con el incienso quemado en vano por sacerdotes desesperados, mientras los augures solo pueden ofrecer presagios sombríos. Las bulliciosas termas y los foros, antes centros de la vida romana, se vacían, quedando solo ecos fantasmales de su antigua gloria. Ante esta desolación, un hombre, a pesar de su inmenso poder, se encuentra tan vulnerable como el más humilde de sus súbditos, su mente estoica puesta a prueba frente a la aniquilación. La pregunta que resonaba en los corazones asustados de su pueblo era silenciosa, pero urgente. ¿Podría la filosofía, la razón, enfrentar el horror de la inminente extinción? La peste antonina, posiblemente una variante de viruela o sarampión, llegó a Roma alrededor del año 165 d.C., traída por las tropas que regresaban de las campañas partas de Lucio Vero. Su impacto fue catastrófico. Las fuentes antiguas, aunque a menudo exageradas, pintan un cuadro de devastación sin precedentes. Se estima que la mortalidad alcanzó entre el 7% y el 10% de la población total del imperio, con picos mucho más altos en áreas urbanas, como la propia Roma, donde miles morían cada día. Los campos quedaron sin labrar. El comercio se paralizó y las legiones, ya diezmadas por las guerras fronterizas, se vieron críticamente debilitadas. El pánico condujo a la desintegración social, con saqueos y episodios de anomia. La economía, base del poder romano, se tambaleó bajo el peso de la pérdida de mano de obra y la interrupción de las rutas comerciales. La moral pública se desplomó y el miedo al contagio llevó a la deshumanización del enfermo.
Las deidades romanas parecían haber abandonado a un pueblo que, sumido en la superstición, buscaba chivos expiatorios entre las minorías. El tejido social, que había sostenido al vasto imperio durante siglos, comenzó a deshilacharse. En medio de esta disolución, la estabilidad misma del imperio pendía de un hilo precario, exigiendo una resistencia inquebrantable de su líder, mientras el eco de una civilización moribunda resonaba en cada esquina. Marco Aurelio no era un emperador común. Era un devoto estudiante y practicante del estoicismo, una filosofía que enfatiza la virtud, la razón y la armonía con la naturaleza, y que enseña a aceptar lo que no se puede cambiar y a centrarse en lo que sí se puede, la propia actitud y las acciones. Para él, las meditaciones, su diario personal y filosófico, eran más que simples escritos. Eran un manual de vida, un consuelo y una guía. Principios fundamentales como la dicotomía del control, distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no, la impermanencia de todas las cosas y la importancia de vivir en el presente y cumplir con el deber eran el núcleo de su ser. Consideraba que la verdadera felicidad residía no en las circunstancias externas, sino en la paz interior que proviene de una vida conforme a la razón y la virtud, sin importar las adversidades. Esta armadura filosófica, forjada a través de años de estudio y reflexión, sería su baluarte contra el caos inminente. Ante la embestida de la plaga, la reacción de Marco Aurelio no fue la de un gobernante en pánico o un déspota autoritario, sino la de un estoico en acción. Decretó medidas drásticas de higiene y cuarentena, a menudo impopulares, pero necesarias para contener la propagación. Se abrieron dispensarios y se movilizaron recursos para el cuidado de los enfermos, demostrando una compasión poco común en la época. Cuando la escasez de dinero amenazó con paralizar el Estado, él mismo subastó propiedades imperiales y pertenencias personales, estableciendo un ejemplo de sacrificio que buscaba inspirar a la élite romana. No se retiró a la seguridad de su palacio, en cambio, se mantuvo visible visitando hospitales improvisados y consolando a los afligidos, encarnando la apateia estoica, no la falta de emoción, sino la libertad de las pasiones irracionales que impiden la acción correcta. Incluso frente a la pérdida de seres queridos, incluidos varios de sus hijos y su coemperador, Lucio Vero, mantuvo una compostura que sorprendía a sus contemporáneos, viendo la muerte no como un fin trágico, sino como parte inevitable del ciclo natural, un recordatorio constante de la transitoriedad. El punto álgido de la prueba estoica de Marco Aurelio no se limitó a una sola instancia. Fue un período sostenido de angustia, especialmente durante la tercera oleada de la plaga y las simultáneas guerras marcomanas. Con las fronteras germánicas ardiendo y el imperio debilitado por la enfermedad, era fácil caer en la desesperación. Las arcas vacías y las legiones diezmadas parecían presagiar el colapso. Sin embargo, Marco Aurelio no se rindió. Impuso nuevos impuestos, reclutó esclavos y gladiadores para el ejército, medidas extremas para un emperador, y se mantuvo en el frente de batalla durante años, dirigiendo personalmente las campañas. Su resistencia estoica se manifestó en la capacidad de aceptar las pérdidas, pero nunca la derrota del espíritu. Mantuvo la moral de sus tropas, infundió confianza a un senado aterrorizado y a través de su propia constancia encarnó la resiliencia que Roma necesitaba desesperadamente. Su victoria no fue solo militar, sino la demostración inquebrantable de que la disciplina mental podía prevalecer incluso cuando el mundo se desmoronaba. La historia de Marco Aurelio y la peste antonina es un testamento al poder transformador de la filosofía en los momentos más oscuros. Su ejemplo perdura como un faro de sabiduría y resiliencia, demostrando que incluso en el caos más absoluto, el ser humano
posee la capacidad de mantener su integridad y su propósito. La plaga pasó, pero la huella de su liderazgo estoico quedó grabada en la memoria del imperio. Su legado nos recuerda que la verdadera fortaleza reside no en el dominio sobre el mundo exterior, sino en el control sobre nuestra propia mente y nuestras reacciones. Si este viaje a través de la sabiduría en tiempos de caos ha resonado contigo, te invitamos a profundizar en estos temas. Suscríbete para descubrir más historias que desafían el tiempo y nos ofrecen lecciones imperecederas.